Buenos días, iglesia. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bien, me alegra saludarles, verles. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, y hoy vamos a estar mirando desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Y quiero que estés atento porque sé que Dios esta mañana tiene algo para tu vida. Efesios capítulo 5, versículo 6. ¿Usted ha escuchado el paquete, eso que llaman el paquete chileno? Sí, bueno, es una estafa, ¿no? Y es un engaño que hacen algunos malandrines para lograr cambiarle a una persona que tiene dinero real por dinero falso. Ahora, ¿usted sabe por qué funciona el paquete chileno? ¿Sabe por qué eso tiene poder? Porque hay gente que es ambiciosa. Porque cuando está la perspectiva de tener más de lo que se tiene, pues muchos fácilmente caen en una trampa. Y bueno, si alguno no ha escuchado cómo funciona el paquete chileno, yo tengo que explicarle. El título de la predicación esta mañana es Póngase pilas. Así que ya va a aprender usted algo esta mañana. Póngase pilas con el paquete chileno. Ojo con eso, que eso es peligroso. Bueno, la cosa del paquete chileno funciona más o menos así. Hay un personaje, usted está en una fila, en un banco o en un lugar en donde tiene que entregar dinero, una buena cantidad de dinero, y de repente delante suyo alguien deja caer un paquete. Y un muy buen samaritano y además muy generoso lo recoge, pero no quiere ser egoísta. Él quiere compartir esa bendición de Dios, así que le dice a usted: mire, pues ya que los dos nos dimos cuenta, camine, compartamos esa plata. Y logra sacarlo a usted o del banco o del lugar y lo lleva a un sitio. Esto no es un atraco, no es un atraco, pero lo lleva a un sitio en donde usted se siente en confianza. Y ya que está en confianza, entonces le hace la siguiente pregunta y mire, le muestra: si hay harta plata ahí. Y efectivamente usted ve que hay harta plata, billetes de esos verdes colombianos que son de 100.000. Y el montón no es pues, entonces usted ya empieza a pensar en lo que se puede ganar. Y de repente él dice: ¿y usted cuánto tiene? ¿Qué iba a hacer en ese banco? Y usted dice: no, yo iba a consignar 1.000.000 de pesos. El hombre dice: güey, yo también iba a consignar, pero yo tenía ahí 1.500.000, pero aquí se ve que hay más de esa plata. ¿Y qué tal aparezca el dueño? Pues sabe que rápidamente, más bien, venga usted esa plata y come usted el paquete completo y tranquilo, si usted sale ganando no hay problema. Pues usted hace cuenta rápidamente en la cabeza: yo veo más de 10 billetes de 100.000 ahí, o sea que ya estoy ganando. Ya estoy pero ganado. Esa bendición de Dios no me la pierdo. Como cantamos hace un momento, yo sé que tú te estás obrando, tú te estás moviendo. Señor, gracias por esa bendición. Y usted accede y dice: bueno, venga el paquete, tome el 1.000.000 que usted tiene. Y cuando usted llega a la casa feliz con su super paquete y lo destapa y encuentra un poco de billetes de papel periódico. ¿Y qué pasó? Pues que no se dio cuenta que le cambiaron el paquete. Por eso es paquete chileno. Y uno tiene que andar atento a esa clase de estafas. ¿Sabe cuál es el remedio? El remedio no es revisar los billetes, sino dejar que le quiten el paquete con los billetes buenos. El remedio no es ese. El remedio es: no sea ambicioso. Ese es el remedio. Si usted deja de ser ambicioso, no le va a pasar nada de eso. Pero cuando usted se llena de ambición y quiere más, póngase pilas. ¿Sabes? La vida cristiana también es así. La vida cristiana es algo en lo que tú necesitas ponerte las pilas. Por eso el título de esta mañana es Póngase pilas. Y quiero que leamos la escritura teniendo en mente esto que acabo de decirle: póngase pilas. Oiga, me pueden engañar. Así que es necesario prestar atención a lo que escuchamos. Y vamos a leer la Biblia y vas a aprender algo esta mañana que sé que te va a bendecir. Versículo 6 dice la escritura: nadie os engañe con palabras vanas o palabras vacías, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y hay un paréntesis: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y cierra el paréntesis: comprobando lo que es agradable al Señor. Y quiero que antes de pasar a mirar el texto en detalle, te fijes en un poco en la estructura. Entonces, esto es una línea
temática. O sea, Pablo aquí está abordando un tema y es el engaño, y sobre todo él ahora va a dar una orden. Así que él empieza primero: pilas, no se dejen engañar, y luego él va a dar una orden y es: anden en la luz examinando. Vamos a mirar cada una de esas cosas en detalle. Pero él en este pasaje coloca un paréntesis, y usted lo encuentra en el versículo 9. El versículo 9 es un paréntesis que explica qué es andar como hijos de luz. Entonces, es bueno aclarar estas estructuras gramaticales de la Biblia, porque te van a facilitar a ti entender cómo es esto, por qué está metido ahí. A veces como que uno se pierde. Así que uno puede leer ese pasaje, y présteme atención, de la siguiente manera: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Nos saltamos el versículo 9. ¿Por qué lo saltamos? Para que sea más fácil comprender qué es lo que está diciendo Pablo. No lo vamos a saltar ahorita en la explicación, y por algo Pablo lo metió ahí, pero sí es importante que tú comprendas cómo está organizado el versículo, el pasaje. Ahora, yo quiero que en primer lugar tú abras los ojos. Como estamos hablando de poner las pilas, lo primero que tienes que hacer es abrir los ojos. Y dice el versículo 6: nadie os engañe con palabras vanas. ¿Sabes? Hay muchas cosas que se dicen en el mundo que no son verdad. Y tengo que volver a repetirlo: hay muchas cosas que se dicen por ahí que no son verdad. ¿Qué dicen por ahí? Por ejemplo, la relación con Dios se vive de manera personal y a tu manera. Eso es algo que están diciendo hoy muy seguido. Por ahí hay algunos famosos que hablan que son cristianos, y su manera de expresarlo es diciendo: vive tu vida espiritual a tu manera. Nadie puede criticarte, porque es que a tu manera es algo personal. Eso suena muy bonito, porque claro, la relación con Dios es algo personal, eso no lo podemos negar, pero no es como a mí me plazca. Ahí es donde está la mentira. No es como yo quiera, es como dice la Biblia. Ahí tenemos que entender, es como dice la Escritura, no es como yo desee hacerla. Otra cosa que dicen por ahí es: lo más importante es la fe que tú tengas en Dios. No importa si tienes errorcitos o si la embarras mucho, lo más importante es que tengas fe en Dios. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, y esto por medio de la fe, claro. Y la fe es muy importante, y es más, sin fe es imposible agradar a ¿quién? Pero al lado de la fe, dice el apóstol Santiago, la fe sin obras no sirve de nada. Así que eso también es una mentira. No es solamente que tengas una buena fe, gran fe, no, hay cosas más que agregarle a esto. Y eso son mentiras que se están diciendo. Otra mentira que dicen por ahí es que es posible ser cristiano sin necesidad de una iglesia. Y muchos dicen eso porque han tenido malas experiencias en las iglesias, porque han visto cosas terribles en las iglesias, y eso es algo que no podemos negar, que sí se hacen unas cosas maluquísimas, y pues uno no quisiera tener que saber o ser testigo de estas realidades. Pero la vida cristiana necesita de la iglesia, porque la iglesia no se la inventaron los hombres. Dice en Mateo capítulo 16, cuando el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen la gente que soy yo? Y ellos dijeron: un profeta, no sé qué, un poco de gente. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Y el Señor Jesús le responde: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién colocó la iglesia en la tierra? Nuestro Señor Jesús, no nosotros. Eso no es un invento de las personas, pero alguien dice eso. Y otra mentira que está escuchándose por ahí muy normal es que todas las religiones finalmente llevan a Dios. Algunos creen que Dios es amor y solo amor, y entonces no interesa si tú eres o católico o ¿cómo se llaman esto? Musulmán o budista, o bueno, póngale de la nueva era. Finalmente todas llevan a ¿quién? A Dios. Lo que pasa es que Dios en cada religión recibe un nombre diferente,
pero es el mismo Dios. Algunos piensan así. Y algunos quizás, de los que están esta mañana escuchando, han creído de una u otra manera alguna de estas cosas. Pero no son engaños. ¿Recuerdan cuál es el poder del paquete chileno? ¿Por qué el paquete chileno funciona? Por la ambición. Es por eso que funciona. Si usted no es ambicioso, no va a funcionar. Pero cuando usted es ambicioso, usted se le abren los ojos viendo esos billetes verdes, dice, no, papaya. Usted dice, eso es un papayazo que no puedo desperdiciar. Pues exactamente de la misma manera funciona el engaño que puede llegar a tu vida. Porque nosotros, y tienes que tener dos cosas en cuenta, nosotros somos débiles. Y como somos débiles, encontramos las exigencias que hace la Biblia muy difíciles de satisfacer y de cumplir. Y entonces es más fácil buscarle la comba al palo. O simplemente no es que sea difícil, es que no quiero. Es que no quiero hacerlo. Y quizás tú te estás enfrentando ahorita con algo que tienes que hacer, que no es lo que quieres hacer. Que tu corazón, estás como la canción, la conciencia me dice que no la debo creer, pero el corazón me dice que sí debo. Y así estás, tú sabes que eso no se debe hacer, pero el corazón, no, sí, que no, que sí, que no, que sí. Quizás tú estás pensando, que no importa lo que hagas, pues Dios finalmente va a mirar es tu fe. O quizás estás pensando, pues bueno, lo más importante es cómo yo me relaciono con Dios, cómo mi relación es personal. Quizás esa es la manera en que tú estás pensando. Y por lo que estás pensando así, es por lo que hay en lo profundo de tu corazón. Y lo que hay en lo profundo de tu corazón es que ves, uno, imposible cumplir lo que dice la Biblia, y dos, simplemente no quieres hacerlo. Y hay jóvenes que luchan cuando se les dice, no tiene que usted escuchar música inconversa. ¿Pero por qué si yo quiero? Y entonces se le busca la comba al palo. Ay, pero no todo es malo. Hay algunos que son muy fanáticos. Hay algunos que son hasta religiosos en eso. ¿Acaso no hizo Dios la música? Y entonces esos argumentos y esas palabras engañosas empiezan a hacer mella en tu mente y en tu corazón. Así es que comienza esto. Así es como tú vas paulatina y progresivamente siendo engañado, porque es lo que tú quieres hacer. Pero el problema es que eso es un simple engaño. Así como el paquete chileno, cuando usted llega a la casa y descubre que hay un poco de billetes de papel periódico, billetes didácticos, lo mismo sucede cuando tú centras tu vida en palabras engañosas. Cuando tu vida está centrada y fundamentada en que no importa lo que hagas, Dios te va a amar, eso es engañoso, porque no funciona así. Es que no importa si yo estoy o no estoy comprometido con la iglesia, Dios finalmente mira el corazón. No es así. Eso no es lo que dice la Biblia. Dios es el mismo en todas las religiones, eso Dios nos va a llevar a todos. No, eso no es así. No es lo que dice la Biblia. Finalmente eso va a ser un engaño. Y en este momento tú tienes que pensar cuál es el concepto engañoso que has aceptado en tu mente. Algunos han aceptado un concepto engañoso pensando que como Dios es Dios de gracia y la gracia es amor, yo puedo tener cierta cantidad de pecados anuales. Pues uno se compara, ¿no? Mire esos impíos, y yo no soy tanto, pues uno, y pequeñito. Una mentirita, eso no hace tanto daño. Además hay unos que dicen por ahí que hay unas que son piadosas. ¿Cuál pensamiento has permitido que en tu corazón se arraigue y que te esté engañando?
¿Cuál pensamiento? Y el más dañino y peligroso precisamente es con la santidad, con la manera en que tú vives, porque algunos intentan rebajar las exigencias del evangelio, algunos intentan colocarlo muy fácil y muy liviano. Es más fácil para nosotros que nos digan que no tenemos que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, porque eso es un complique. ¿Cómo así como Cristo amó a la iglesia? O sea, toca aguantarse todo. Sí, Señor. No, eso es mejor no. Así que no, eso era para esa época. Algunos inventan que algunos pasajes de la Biblia no se aplican hoy día, porque es que es más fácil hoy no tener que ver nada con eso. Algunos luchan, por ejemplo, con su diezmo y su ofrenda simplemente porque no lo quieren dar. Entonces el argumento es: en el Nuevo Testamento no aparece la palabra diezmo. Y tienen otro, además, para que se la roben a aquellos que están allá. ¿Cuál pensamiento has arraigado tú en tu corazón? ¿Cuál has permitido tú que sea el que gobierne tu vida? Son palabras engañosas. Pero no solamente tienes tú que abrir los ojos, también tienes que evitarte problemas. Y mira lo que dice el versículo 6, la segunda parte dice: porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Evitarse problemas es quitarse del lío de tener la ira de Dios encima de uno. Eso es evitarse problemas. Y Pablo lo que está diciendo acá es que la causa de la ira de Dios manifestada en los hombres es precisamente esos pensamientos engañosos. El hombre intenta negar que Dios existe, y ya no estamos hablando de cristianos, estamos hablando de las personas común y corriente. Ellos intentan negar que Dios existe para poder vivir como a ellos les place. Ellos desean hacer con su vida desorden por aquí, desorden por allá, y lo que menos conviene es tener a alguien que diga: voy a juzgar lo que tú estás haciendo. Y se inventan entonces esos pensamientos, esos argumentos para engañarse a sí mismos, diciendo: Dios no existe, Dios es amor, el infierno no existe, la Biblia es un invento de los hombres, la religión, eso se lo inventaron algunos para tener al pueblo dominado y gobernado. Y todos esos argumentos funcionan en último para decir: Dios no existe y yo puedo hacer con mi vida lo que quiero. Y eso causa la ira de Dios, eso hace que venga el juicio de Dios. Pero antes de mirar esto un poco, ¿qué es la vida sin Dios? Una manera de definirlo muy sencillo que tú puedes tener claro es vivir sin pensar en agradar a Dios, vivir para mí. Eso es la vida sin Dios. Y entonces, cuando yo lo defino de esa manera, no solamente una vida sin Dios es la del asesino, la del borracho ese que le pega a la mujer y no responde por los hijos. No, claro que eso es una vida sin Dios. Pero también una vida sin Dios es la de una persona que es correcta, honesta, que paga sus deudas, que no se emborracha, que no es ningún asesino, que nunca ha estado en la cárcel, pero que lo primero que piensa cuando va a hacer algo es: yo lo quiero hacer, me gusta, y que se olvida de que Dios exista. Eso es una vida sin Dios, y eso también es pecaminoso. No necesita uno ser un criminal para estar alejado de Dios. Simplemente no reconocerlo a Él ya te hace a ti vivir sin Dios. Y eso hace que venga la ira de Dios sobre la tierra. Eso hace que se manifieste la ira de Dios. Ahora, quiero que hagamos una pequeña radiografía de una persona sin Dios. Y es cómo actúa y cómo se comporta una persona sin Dios. En primer lugar, desea. Una persona sin Dios desea, como todos nosotros, ahí nos parecemos, todos deseamos. Pero una persona sin Dios desea. Lo segundo que hace es que actúa en pro de su deseo. Desea, dice: yo quiero, y lo segundo que hace es: lo puedo lograr. Lo tercero es que si busca a Dios, lo hace simplemente para que Dios bendiga, no para que Dios esté de acuerdo. Esa es la radiografía de una persona sin Dios. Y sabes, yo creo que hay muchos cristianos que viven de la misma manera. Desean,
actúan y luego vienen a que Dios bendiga lo que desearon y lo que hicieron. Nunca preguntaron, Dios, ¿quieres que yo haga esto? Sino simplemente lo hicieron, actuaron y después, Dios bendíceme. Y antes se ponen bravos porque Dios no les bendice. Así también son los que están sin Dios afuera. Se ponen bravos porque Dios no bendice sus negocios, porque Dios no prospera sus empresas. Y entonces vienen después, pero yo no creo que Dios exista. ¿Por qué? Porque me fue mal, dicen ellos. Están enceguecidos completamente. Nunca, en cuarto lugar, nunca se preguntan si lo que hace agrada o no agrada a Dios. Eso no existe en la mente, simplemente es deseo, actúo, punto. Y si llega a descubrir esta persona que lo que hace no le agrada a Dios, toma dos decisiones. Uno, lo rechaza o simplemente niega que Dios exista. Eso es lo que hace una persona sin Dios. Y así también hay cristianos sin Dios. Desean, actúan y nunca preguntan, ¿Dios quiere que yo haga esto? ¿Esto agrada a Dios? Y algunos se engañan pensando de la siguiente manera: pues yo le he pedido a Dios que me dé una prueba si esto le agrada. Que Dios me hable. Y no me ha dicho nada. Y entonces está el hombre o la señorita o el muchacho en esa decisión de son más bonitas las que no son cristianas que las que son cristianas. Pues yo no sé si es la voluntad de Dios. Y le he pedido a Dios que me hable, que me dé una prueba. Y no me habla Dios. Están actuando como personas sin Dios, que están en la iglesia, que se dicen cristianas, pero actúan sin ¿quién? Sin Dios. Actúan sin Dios. Se les olvida que la Biblia ya nos dice todo lo que tenemos que hacer y que ahí dice no se una con ningún incrédulo, punto. No necesita ningún ángel que venga a decírselo. Ahí ya, ahí dice la Biblia. Usted decide si hace caso o no hace caso, pero ahí está. Ahí está. ¿Eres un hombre o una mujer que vive sin Dios? Ahora, ¿cómo se manifiesta la ira de Dios? Si yo quiero evitarme problemas, tengo que entonces no dejarme engañar. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Y cómo se manifiesta la ira de Dios en los hijos de desobediencia? Y tienes que ser muy consciente de esto, de dos maneras principalmente: el juicio aquí y ahora, y la justicia humana, la cárcel. Eso es también juicio de Dios. Cuando un hombre comete crímenes y está encarcelado y pierde su libertad y sus derechos, eso es juicio de Dios. ¿Por medio de quién? De los hombres. Las consecuencias también son parte del juicio de Dios. Hay gente que abusó de su cuerpo por medio con las drogas en su juventud y después cuando llegan a una edad adulta ya tienen una cantidad de problemas en su organismo, en su cuerpo. Muchos de los que fueron desordenados en su vida sexual ahora tienen que cargar con el lastre de una enfermedad de transmisión sexual terrible, con consecuencias para él e incluso para su familia. Consecuencias. Y finalmente, la muerte. Vi una caricatura esta semana. Usted sabe que bueno, se la cuento ya. La caricatura, estaba un ángel en el cielo y le decía a un señor: bienvenido señor Alimaña. Y él decía: no, Romaña, Romaña. Y ese es el juicio de Dios sobre un hombre que fue malo. Simplemente es que lo quito de la tierra, porque ya no puede seguir acá, es malo. Y muchos, usted conoce historias, es que ese era malo y cómo terminó el malo, lo mataron allá en una pelea, o un día pasaron unos otros más malos y ¡pum! Terrible y muerto. Ese es el juicio aquí y ahora. Pero también hay un juicio más terrible y es eterno, y es el juicio final, en donde el precio es la vida en el infierno por siempre. Así se manifiesta la ira de Dios. Y tú necesitas evitarte problemas. Y entonces Pablo está diciendo esto: no se dejen engañar con palabras vacías, porque por eso viene la ira de Dios.
quizás tú estás experimentando consecuencias de vivir engañado, consecuencias de hacer las cosas mal, de desobedecer la palabra de Dios, de vivir sin Él, vivir sin Dios. Si tú quieres evitarte problemas, no te dejes engañar. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hace un cristiano? En tercer lugar, póngase pilas. Primero, abra los ojos. Segundo, evítese problemas. Y en tercer lugar, póngase pilas. Y mire lo que dice el versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Primero tienes que tener en cuenta que ya no eres lo que eras. Tú y yo ya no somos lo que éramos. Por eso Pablo dice ahí, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Nuestra vida pasada era semejante a la oscuridad, sumida en pecado, totalmente alejada de Dios, de tal manera que Pablo utiliza la mejor imagen para representarla, y es la oscuridad. La oscuridad al hombre siempre lo ha aterrorizado. La oscuridad es sinónimo de maldad. La oscuridad es sinónimo de cosas perversas que se esconden allá y que vienen a destruir. Y esa era nuestra vida antes. Piense un momento, cómo nosotros vivíamos antes de Dios. Piensa un momento cómo era tu vida antes de Dios. Y a veces es tan terrible que hasta da vergüenza recordar esas cosas. Y vergüenza y una pesadez en el corazón. ¿Yo por qué la embarré en eso? ¿Yo por qué viví así? ¿Por qué hice tales cosas? Y esa vergüenza es el sinónimo de que nosotros entendemos que vivíamos en oscuridad, en una cosa terrible, pero dice aquí el versículo, en el Señor nosotros somos luz. En el momento en que nosotros rendimos nuestra vida a Cristo Jesús, todo cambió y ahora nuestras vidas son ¿qué? Luz. Por eso no nos podemos dejar engañar. Por eso tú no puedes pensar en un argumento erróneo que algunos muy famosos y populares dicen. Tú no puedes creer esas cosas porque ahora tú vives ¿en qué? En luz. No te puedes dejar engañar. No te puedes dejar engañar porque eres luz. No te puedes dejar engañar porque eso trae la ira de Dios sobre tu misma vida. No te puedes dejar engañar porque no es lo que corresponde a lo que ahora eres. No te puedes dejar engañar. ¿Y cómo es la vida de un cristiano? Versículo 9, dice el versículo 9 ahí y nos lo explica el apóstol Pablo, dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y entonces la orden que da Pablo es: no vivan en oscuridad, no se dejen engañar, por el contrario, anden en luz. Y ese andar es mejor colocarlo vivir en luz, vivir en la luz. Tenemos que permanecer de esa manera. Y entonces él coloca tres características principales aquí: toda bondad, toda justicia y toda verdad. ¿Sabes? Ser bondadoso es ser bueno en todo lo que haces. Ser bueno en los pensamientos, ser bueno con las palabras, ser bueno con los sentimientos, ser bueno cuando estás en el trabajo, ser bueno cuando estás en la casa, ser una persona buena, que no haya maldad en ti, que no haya malicia. Eso es ser bondadoso, y eso es un fruto del Espíritu Santo. Así vive un cristiano. Pero también dice en toda justicia, y es mejor que tú entiendas esa palabra justicia como rectitud. Ser una persona recta, correcta, ser una persona íntegra, ser una persona que siempre hace lo que tiene que hacer, que nunca hay engaño de ninguna manera. Recta. Que la gente pueda decir de ti, vamos a preguntarle a él por qué él nunca dice mentiras. Ese es cristiano y ese no dice mentiras. Eso es lo que tiene que reflejar tu vida: rectitud, integridad. Y la última característica es verdad. Y algunos estudiosos dicen que esa verdad es precisamente el ajustarse a la palabra de Dios, vivir a lo que dice la palabra de Dios. Y otros sostienen que es esa solidez
esa veracidad, esa constancia en el tiempo, que lo que es hoy lo es mañana, lo es pasado mañana, lo es por siempre, y usted viene en 30 años y sigue siendo la misma persona. Finalmente, yo creo que las dos se pueden entender de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando tú te ajustas a la palabra de Dios, eres una persona verdadera, eres una persona que siempre será lo mismo, eres una persona totalmente íntegra, veraz, firme, estable. Eso tiene que verlo las personas. Eso es lo que tú tienes ahora que andar haciendo. Pero el énfasis que Pablo hace es no dejarnos engañar. Por eso en la segunda parte del versículo, pero en el versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y tú necesitas aprender a comprobar. Necesitas aprender a comprobar, a examinar. Todo lo que se te dice, todo lo que tú haces, todo lo que llega a tu mente, es necesario pasarlo por un filtro. Es necesario hacerlo. Pero antes de profundizar un poco en esto, tengo que decirte algo. Nosotros somos luz porque estamos ¿en quién? En el Señor. No porque nosotros mismos seamos luz. Si no estuviéramos en Dios, no seríamos luz. Pero porque estamos en Cristo es que tú eres luz. Por lo que Él ha hecho en tu corazón es que tú eres luz. Si tú quieres ser luz, lo primero que tienes que hacer es rendir tu vida ante Él. Pedir perdón por lo que hiciste, por tus pecados. Decir, quiero cambiar esa vida de oscuridad y vivir en luz. Señor Jesús, perdóname y toma el control de mi corazón. Eso es lo que tienes que hacer. Esa es la solución para cambiar una vida de oscuridad a una vida de luz. Es lo que tienes que hacer. Cierro el paréntesis, porque eso es muy importante, no puedo dejar de decirlo, pero vuelvo al tema. El cristiano tiene que aprender a examinar. Así que nosotros somos bondadosos, rectos, veraces, pero además somos pensantes. Nosotros no comemos entero. Amén. Dígale que está a su lado, no coma entero. Dígale, no coma cuento. Por ahí hay unas propagandas, coma pollo, ¿no? Coma huevo, dice. Coma cerdo. No coma cuento, hermano. Ay, Dios mío, es tan terrible, pero cuando yo veo a los creyentes siguiendo a un influencer en YouTube o en Instagram, y lo que dice son un poco de locuras y barrabasadas, es terrible que un cristiano le haga caso a eso, dé like. Es terrible porque él empieza a creer esas barrabasadas, a vivir de acuerdo a eso, y lo que se está dañando es el evangelio. Y no es lo que tú eres. Necesitas seguir a alguien, necesitas tener una influencia correcta. Lee la Biblia. Léela. Ahí está lo que tienes que creer, ahí está lo que debes meter en tu mente y en tu corazón. No tienes que ir a escuchar lo que dice un influencer. No. Incluso lo que aquí predicamos en la iglesia, tú tienes que llegar a la casa, leer y examinarlo. ¿Escuchaste? Tú necesitas llegar a otro. Venga, el pastor dijo en Efesios, venga, leemos acá. Ah, sí. O como que no, como que el pastor está diciendo. Usted tiene que evaluar eso. Usted tiene que revisar. Yo no soy Dios, yo me puedo equivocar en algo. Y créame, hago todo el esfuerzo y oro a Dios para no equivocarme. Pero no soy infalible. Y no es mi responsabilidad total y absoluta si tú te dejas engañar por un error mío, porque tú también eres una persona que piensa. Amén. Ese cuento que dicen algunos, las ovejas no piensan. ¿Sí lo ha escuchado? Los pastores son los que guían las ovejas. ¿Sí ha escuchado eso, no? Las ovejas que son animales no piensan, pero usted sí piensa. Amén. Mire, hágase así un poquito ahí. Si ve que ahí no suena hueco, hágase más duro. No, mentira. Ahí, eso no suena hueco. Aquí hay una capacidad mental que todos, no interesa si tienes un título universitario o apenas tengo segundo de primaria, no interesa. El evangelio lo puedes entender
cabalmente, perfectamente. No se necesita ser el genio para entender esto. Y necesitas pensar. Y entonces tengo que examinar. Ok, yo no me voy a dejar engañar, no me puedo dejar meter cuentos. Así que cuando estás viendo una película, dicen cosas. Entonces tú, eso no es de la Biblia. No, eso lo rechazo. ¿Listo? Cuando estás en una charla con cristianos, algunos pueden decir cosas como: es que servir a Dios tanto tiempo, eso no es tan así. Y entonces usted juzga eso y dice: venga a ver qué es lo que está diciendo esta persona. ¿Eso se ajusta a la palabra de Dios o no se ajusta? No, eso no se ajusta a la palabra de Dios, así que no le hago caso. Usted no lo hace. ¿Usted está qué? Evaluando. Está examinando. Y la palabra que dice aquí, nosotros acá en el versículo tenemos comprobando, y en realidad la palabra original es examinando, examinar, evaluar. Usted tiene que hacer eso, evaluar. Y un consejo para que usted evalúe todo. Atentos, y muy fácil, para que usted se quede con eso. O este es no un truco, sino pues lo que tenemos que hacer. Nuestra manera de vivir, tu manera de vivir, siempre debe responder a una pregunta. Tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de actuar, siempre debe responder una pregunta. La pregunta es: ¿lo que hago agrada a Dios? Porque dice el versículo en la parte final: comprobando lo que es agradable ¿a quién? A Dios. Así que si tú haces una pregunta siempre que vas a hacer algo, siempre que estás pensando algo, siempre que estás hablando, siempre que estás haciendo cualquier cosa, dices: ¿esto que estoy haciendo agrada a Dios? Y tú sabes la respuesta. ¿Esto que estoy hablando agrada a Dios? Inclusive allá donde nadie ve, ¿esto que estoy pensando agrada a Dios? Y entonces estás examinando todo. Y así es como tú tienes que aprender a vivir. No hay que dejarse engañar, hay que evitarse problemas. Nosotros como hijos de luz vivimos en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Y tenemos que aprender a examinar todas las cosas para comprobar qué es lo que agrada a Dios. Voy a ver esta película, ¿sí le agradaría a Dios que la viera? ¿Jesús se sentaría conmigo a verla? Haz esa pregunta. ¿Jesús hablaría conmigo en este chisme que estoy inventando? Esa pregunta te va a ayudar mucho a examinar absolutamente todo. Y quiero finalizar con algo muy sencillo, y es que tú no te debes dejar engañar. No te debes dejar engañar. Todo lo que un cristiano hace debe agradar a Dios. Amén. Todo lo que un cristiano hace debe agradar a Dios. Por eso en nuestra iglesia, en Bendición Abundante, nosotros no creemos en las expansiones, ni en los tatuajes. Porque creemos que eso no agrada a Dios. ¿En qué sentido? No nos hace distintos al mundo. Cuando yo tengo una expansión, estoy siendo igual a ¿quién? Al mundo. Y Dios dice: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Por eso yo me puedo hacer un tatuaje. Claro, ¿quién me lo impide? Nadie. Pero eso no agrada a ¿quién? Porque cuando yo me hago un tatuaje, estoy siendo igual a ¿quién? Así el tatuaje diga: Cristo te amo. Así diga. O tengo una cruz aquí. Es una cruz. Hermanos, estoy evangelizando. No. Porque eso no me hace distinto ¿a qué? Al mundo. Esa decisión la hemos tomado en IBAC Central. Nosotros tenemos que agradar ¿a quién? A Dios. Nosotros le decimos a las mujeres de nuestra iglesia que tienen que vestirse de una manera decorosa, como damas, pero de una manera decorosa. Entonces aquí le decimos a las señoritas ombligueras: no, porque eso no agrada a Dios. No es porque no nos guste o si nos guste, no, es que eso no agrada a quién. No, entonces no. No nos ponemos con que prohibido pantalones no, pero si se usa un pantalón, asegúrese de usarlo de manera decorosa. Porque sabemos, la Biblia nos dice que la mujer debe vestirse de manera decorosa. Y así absolutamente ¿con qué? Con todo.
Y habrán cosas que quizás se nos pasen por encima, pero todo lo que hacemos es buscando que agrade a quién, a Dios. Y es lo que tú tienes que hacer. Póngase en pie, por favor, hermano. No sé qué piensas, no sé qué sientes, no sé cómo asumes la religión o la iglesia o Dios, no sé cómo, pero debes examinar si eso agrada a Dios. Esa es la pregunta que debes responder. No es si me agrada a mí, yo no importo acá, es si le agrada a quién, a Dios. Y ese es el criterio que te va a ayudar a definir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Es que un negocio, pregúntate, ¿esto le agrada a Dios? Sí, yo creo que no hay pecado en esto, le agradaría a Dios. Y a Dios le agradaría que yo lo hiciera de esta manera, entonces lo hago, porque eso le agrada a Dios. Y ten la plena seguridad que Dios te va a bendecir. Ten la plena seguridad que Él está contigo, porque Él dice, Él me está agradando. Esa es la manera en que nosotros debemos vivir. Y es la manera en que la Biblia nos llama a nosotros. Así que póngase las pilas. No se deje engañar, amén. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que abran nuestros ojos para no permitir que argumentos, cosas falsas vengan a engañarnos, Señor, y llevarnos a vivir como no corresponde, a tolerar pecados y conductas que no son las que te agradan a ti. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos, Señor de los cielos. Ante ti estamos y queremos ser agradables a ti. Así que ayúdanos, Señor, a no permitir que cosas falsas, engañosas, argumentos erróneos vengan a hacer en nuestro corazón el centro y a gobernarnos. De tal manera que rebajemos el Evangelio, que rebajemos tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos. Te pido, Padre Celestial, que tú seas abriendo nuestra mente y nuestros ojos, nuestro corazón, para entender todo y poder discernir lo que te agrada y lo que no. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.